Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Yo era enfermero de combate en el 27/diagonal o batallón. Año 2011, Sierra de Guerrero, al norte de Coyuca de Catalán. De noche todo se aplana, el monte, las veredas y hasta los nombres. Solo queda el trabajo y la costumbre de volver vivo. Aquella vez nos soltaron para cortar una ruta. Íbamos ligeros, FX-05, mochilas apretadas, radios en silencio. La luna apenas servía, la vegetación tragaba la luz como si fuera parte del terreno. El primer intercambio fue breve. Un vigía nos detectó desde un lomito y respondió con ráfagas altas. Cayó cuando el punto nos marcó un flanco limpio. Llegué arrastrándome para revisar al herido. Tenía el abdomen abierto por un impacto que no perdona. Hice lo que se hace, compresión, palabras cortas, revisar pulso. Él me miró fijo. Sonrió con una calma que no correspondía a esa hora ni a ese lugar. Falta la tuya, dijo. No pedí aclaración. Le mantuve la presión hasta que la mirada se le quedó quieta. Cuando me incorporé, la voz se me pegó por dentro como una espina. No era amenaza, no era ruego. Era una sentencia dicha como quien enumera inventario. Limpié mis guantes, confirmé tiradores, reporté por radio. Seguimos la ruta. Regresamos a la base avanzada antes del amanecer. El cuerpo quedó para traslado y cadena de custodia. Lo mío terminó ahí, al menos sobre el papel. Me duché con agua helada, con hilo que había y me recosté. Creí que el cansancio me iba a vencer. Me equivoqué. Desperté con el pecho oprimido. No era ansiedad. Era peso real. Abrí los ojos sin poder mover los brazos. Arriba de mí estaba el de la loma, con la misma ropa rota, con la misma sonrisa sin apuro. El aire me entraba a medias. Intenté patear la litera. Nada. Sentí dedos hundiéndose en mi cuello con una paciencia insoportable. En algún punto, como si alguien liberara un seguro, el tirón se aflojó. Me incorporé jadeando, mareado, con un zumbido agudo en los oídos. Fui al baño y vi las marcas, redondas, exactas, como si una mano hubiera quedado estampada. Las toqué. Dolían. No dije nada. ¿Qué iba a decir? Que un muerto se me había plantado encima. Esa mañana me puse a revisar botiquines como si todo dependiera de que faltara una venda. Al mediodía cambiaron órdenes y nos asignaron caseta de vigilancia. Quise ese turno para no dormir. Quise sentir el aire frío y el piso bajo las botas, escuchar la nada. A la 1:40 empecé a parpadear de más. Me mordí la lengua. A las 3:17 perdí la cuenta de las veces que me obligué a abrir los ojos de golpe. Ahí lo vi, sentado en la silla que yo había dejado vacía un segundo antes. Cabeza ligeramente ladeada, una mancha oscura en la camiseta donde le hice presión. No hablaba. Solo esperaba como si el tiempo se midiera desde él. Me pegué a la pared y clavé la vista en la puerta. Quise gritarle a mi relevo, pero una vergüenza estéril me ancló. El tipo se levantó, un paso lento, otro. Cuando su mano quedó a la altura de mi cara, una palmada me cayó en el hombro. ¿Mi compañero, turno? Parpadeé y la silla estaba sola. No supe qué cara traía, pero el otro me dijo, pareces enfermo. Le cedí el fusil, bajé al dormitorio, me quedé sentado hasta el cambio de guardia siguiente. La segunda noche no dormí. La tercera, igual. Para la cuarta ya no importaba la disciplina ni el pudor, yo no veía en el reflejo de la ventana, en el brillo corto de la charola del comedor, en el espejo del baño con luz temblorosa. Daba un paso, dos, y se detenía.
Se inclinaba apenas. No hacía falta que hablara. Yo ya sabía que había dicho, que iba a decir, que estaba esperando. Falta la tuya. La fatiga hace cosas. Uno aprende a caminar con ella encima, como una mochila de más. Pero hay un punto en que el cuerpo empieza a cobrar. Me fallaron las manos al armar un torniquete en práctica. Me regañaron con razón. Tedio, ironías, bromas. Nadie piensa en fantasmas cuando el servicio no se cae. Pedí mi baja temporal con una excusa decente, enfermedad en casa. Me la autorizaron sorpresivamente rápido. En una semana estaba rumbo a Colima, camión, terminal, taxi, mi cuarto de siempre con paredes despintadas. Dormir en casa parecía la salida lógica. A la primera noche supe que me había traído el problema conmigo. No escuché pasos. No le sentí el olor a monte ni a metal. Lo sentí de golpe en la piel, como si la litera hubiese viajado conmigo. Peso en el esternón, dedos en el cuello hundiéndose con matemáticas. Me quedé sin aire en 3 latidos. La reacción fue la misma, resistir, contar, esperar que soltara antes de que yo me fuera por completo. Me levanté mareado. Fui al espejo del closet. Las marcas estaban otra vez, más nítidas. Mi madre preguntó por qué tenía los ojos tan cargados. Dije que era el viaje. Empecé a hacer guardias en mi propia casa, cocina de 0 a 3, patio de 3 a 4, cuarto de 4 a 6. Preparé café espeso. Anoté horas en una libreta para no soltar el control. Al tercer día vi algo que me sostuvo el estómago con un puño. En el vidrio de la ventana había huellas empañadas, 5 dedos marcados desde adentro, a la altura de mi cara. Quise enfrentarme a la cosa como si fuera un adversario de carne. Puse una silla frente a mi cama. Coloqué la lámpara apuntando a ese punto. Observé hasta que los ojos se me aguaron. Cuando parpadeé, estaba ahí sentado otra vez, con la cabeza ladeada. No hablé. Él tampoco. Se levantó, caminó hasta quedar a la altura de la lámpara y el foco empezó a temblar. Con esa luz gastada vi algo que me cruzó el cuerpo como una corriente. Su camiseta estaba seca. La mancha que recordaba ya no estaba. Solo quedaba la sonrisa. Volví al batallón con el orgullo mordido. Pensé en hablar con el capellán. Pensé en psiquiatría militar. No hice ninguna de las dos cosas. Me apunté a todo turno disponible, a todo servicio en campo, como si la actividad fuera a desgastar a la presencia o a mí, lo que viniera primero. A las 2 semanas, durante una revisión en un pueblito de la Tierra Caliente, vi un mural descascarado con la frase "Aquí no falta nadie". Parecía una broma del paisaje. Me reí solo y sentí el aire frío aunque el día estaba pesado. Esa noche, en un cuarto de paso, volvió a subirse. Lo miré con todo el odio que pude juntar. Le dije en voz baja, no me voy a ir antes. La mano se detuvo a 1 centímetro de mi garganta. La bajó. Sonrió más. Salió caminando hacia la puerta sin abrirla. Después supe que no era un triunfo. Era una prórroga. Empecé a llevar registro, hora, lugar, intensidad del peso, duración de las marcas. Había patrones. A las 3:17 era casi seguro. Los días pares, más frecuente. En días de lluvia no venía. O yo no lo veía. Un compañero me encontró un amanecer con la libreta abierta y me preguntó si estaba estudiando. Le dije que sí, que quería ascender. Cerré la libreta, la guardé en el chaleco y volví a la línea. El de la loma me acompañaba como un turno más. La última vez que lo vi en Guerrero fue en una caseta abandonada a la salida de un rancho. Llegó sin hacer ruido de nada, como siempre. Se sentó frente a mí y apoyó los codos en las rodillas. Me miró sin pestañear. Con la misma voz de aquella noche me marcó un futuro, falta la tuya.
No contesté. Respiré despacio, conté hasta 30, mantuve las manos abiertas. Cerré los ojos un segundo y, al abrirlos, la silla estaba vacía. Caminé hacia ella y la toqué. Estaba tibia. Pedí mi baja definitiva semanas después. No por miedo. Por certeza. Hay cosas que no aceptan disciplina ni cadena de mando. Volví a casa, busqué trabajo lejos de la noche, supe convivir con la idea de que hay cuentas que se pagan sin firma. A veces logro dormir. A veces no. Hay días en que todo queda en silencio y creo que se terminó. Hay otros en que, a esa hora exacta, siento un peso suave que se acomoda en mi pecho como un equipo que alguien cuelga con cuidado. No he contado esto en voz alta. No lo voy a discutir con nadie. Lo escribo porque tal vez, cuando falte la mía, alguien encuentre esta libreta y entienda por qué no quería cerrar los ojos. Si la lees y alguna noche te cuesta respirar, si despiertas con marcas en el cuello que no te explicas, no pienses en maldiciones ni en promesas. Piensa en inventarios. Porque a mí, desde la loma, me dejaron una frase que no se borra, falta la mía. Y todos los días, a las 3:17, esa cuenta pasa lista. Zona ciega. Fui operador en un equipo de reconocimiento del ejército. Año 2015, sierra entre Guerrero y Michoacán. A esa hora el monte respiraba hondo y cada planta devolvía agua a la noche. Éramos 6, avance en silencio, hebillas encintadas, radios encriptados, NVG ajustados al tubo verde. Yo llevaba FX-05, 3 cargadores al frente, 1 en la recámara y el PRC-152 en la espalda del cabo para no saturar el canal. El parte era simple, verificar reportes de cruces y marcar coordenadas para un posterior aseguramiento. Nada de luces blancas, nada de caminatas heroicas, solo rutina metódica. La rutina se rompió cuando el hombre punta levantó el puño. Rombo de seguridad, rodillas a tierra. Miré por los binoculares con visión nocturna. Entre los encinos, a distancia de combate, se movían siluetas. No había brillo de metal ni balanceo de equipo. Avanzaban parejo, como arrastradas por una cuerda. Intenté fijar el enfoque al centro de un rostro. No había. La cabeza era una mancha más oscura que la misma noche, sin rasgos, sin reflejos. Pensé en vapor, en una mala graduación del enfoque, en la fatiga de ojos. Parpadeé, respiré, volví a mirar. Ya no estaban. Nadie habló. Reanudamos el avance con pasos contados. El terreno se cerraba, la humedad calaba. Se oían grillos, hoja seca, una rama que volvió a su lugar. Cada 20 metros repetíamos la comprobación de seguridad, 5, 25, y luego un barrido más lento. A mi derecha, el cabo marcó con la palma abierta, alto. En el canal, solo estática. Entonces la estática cambió de textura. No era voz clara, tampoco ruido puro. Era algo intermedio, un hilo de sonidos que parecía formar sílabas sin idioma. No era español, no era tarareo. Bajé el volumen. Siguió igual, como si ya no viniera del auricular sino del aire alrededor. La tensión subió como temperatura. Teníamos prohibido saturar el canal, así que nos movimos por señas. Perímetro en cruz, cobertura escalonada, respiración por la nariz. A 200 metros según el GPS aparecía el punto a verificar. Llegamos a un claro pequeño. El guía marcó seguro. Me deslicé al borde y apoyé el rifle. Volvieron las siluetas. 7 u 8, quizá más, formadas a media ladera. No caminaban, se deslizaban. Intenté triangulación con térmica. Nada. La imagen era un lienzo plano, sin calor, sin contornos.
En el NVG seguían ahí. Apreté el selector, quité el seguro. Esperé la orden. La orden llegó con un gesto mínimo. Disparamos por ráfagas breves, cadencia controlada. Los impactos levantaron tierra, astillaron troncos, movieron hojas. Las figuras no reaccionaron. Se oxidó el eco en la barranca y el claro volvió a su respiración lenta. Frente a nosotros no había cuerpos ni rastro, solo un vacío con olor a tierra húmeda. Replegamos 10 metros, cambiamos de ángulo. Nada. El cabo dijo en voz baja que nos estábamos metiendo en un laberinto que no conocíamos. Nadie contestó. Él sabía, yo sabía, seguir órdenes, salir juntos. Retomamos la marcha hacia una vereda vieja. Las huellas del equipo punta eran claras, su dibujo en el lodo reciente. 80 metros más adelante vimos otras huellas, iguales a las nuestras, solo que invertidas, como si hubiéramos pasado ya y ahora volviéramos sin saberlo. Revisé las suelas, conté marcas. Eran nuestras medidas, nuestra presión de paso. La brújula digital decía norte, el GPS decía norte, pero el estómago decía que estábamos girando sobre un eje invisible. La radio volvió con ese murmullo grave, tirando palabras a medias. El tono no era agresivo ni amistoso, solo constante, como si alguien leyera algo muy antiguo desde el fondo de un cuarto. El operador intentó apagar el aparato, la pantalla se fue a negro, el sonido siguió un instante más y se apagó sin obedecer a ningún botón. No me gustó sentirlo más en los dientes que en los oídos. Vimos a uno, solo uno, parado en la vereda. Alto, delgado, con la cabeza ladeada demasiado. No traía arma a la vista. Tampoco reflejaba luz, ni siquiera la tenue de la luna cubierta. Levanté el fusil, apreté contra el hombro. La retícula le cortaba el pecho. No disparé. Nadie disparó. El aire se detuvo, la sierra pareció sostener el aliento. Pensé en avanzar 3 pasos y hacer captura, pensé en el protocolo, pensé en que eso que tenía enfrente no encajaba en ningún protocolo. Parpadeé. Desapareció como si lo hubieran retirado de una foto. No hicimos alto para debatir. Reorientamos rumbo al punto de extracción. La marcha se aceleró sin romper formación. La mente hace cosas extrañas cuando el cuerpo entiende que debe salir. Las sombras crecían donde no había nada. Oíamos agua, pero no había arroyo. Oíamos viento, pero los árboles no se movían. Una rama cortó la manga de mi uniforme. Me alegró sentir algo tangible. A mitad del retorno, el guía marcó caída. En el suelo, a un lado de la vereda, había un rastro que no era de animal ni de persona. Era una línea angosta, perfecta, como si hubieran arrastrado algo muy fino durante metros, sin peso, sin interrupciones. La línea se metía al monte y volvía a salir más adelante, cruzando nuestro camino una y otra vez. Nos miramos y nadie movió un dedo. Seguí la línea con la mirada hasta perderla. Si la seguíamos con los pies, nos perderíamos. Esa certeza me llegó sin lógica, igual que llega el frío antes de la lluvia. Llegamos al punto de extracción con los minutos justos. El helicóptero tardaría. El cerro amplifica pensamientos y miedos. Tomamos posiciones de cobertura. La radio, muerta en pantalla, dio un chasquido y una secuencia de números en un ritmo que parecía humano y no lo era. No era ninguna de nuestras claves. El operador la arrojó a la tierra, como si el aparato ardiera. A mí me temblaron las manos por primera vez en años. Respiré profundo, conté, apreté la culata. Escuché pasos detrás, a ritmo idéntico al de nuestra formación, como si otra patrulla marchara con nosotros, desfasada medio segundo. Giré el cuello despacio. En el NVG no había nadie. Quité el NVG. Tampoco. Volví a ponerlo. Tampoco.
Sentí la nuca pesada, una presión que no cedía. El helicóptero apareció por fin, el ruido llenó todo, el viento de rotor barrió humedad y miedo, subimos por turnos. Mientras ascendía, miré abajo. En la vereda estaba otra vez la línea perfecta, mirando hacia nosotros, como si marcara de dónde veníamos y hacia donde no debíamos volver. En base, nadie se atrevió a escribir lo que de verdad vimos. El informe mencionó interferencia, visibilidad reducida, sin contacto confirmado. La térmica sin registros. El jefe de compañía nos escuchó en silencio y luego dijo que no éramos los primeros en ese sector con relatos que no cabían en papel. Hubo cambios de destino. 3 pidieron traslado. El operador del PRC 152 dejó de dormir durante semanas, lo encontré sentado, encendido el radio sin volumen, como esperando que el aparato respirara por él. Días después, ya en otra misión y lejos de esa sierra, a la misma hora de la noche, mi radio muerto por mantenimiento vibró en la mesa. No tenía batería. No tenía antena. Vibró 5 segundos y se quedó quieto como si nada. No conté esto en el reporte. Lo cuento ahora porque el cuerpo recuerda con más precisión que la memoria, el peso del fusil, el olor de la tierra, el pinchazo en el antebrazo, la forma exacta de una línea en el lodo. No recuerdo los rostros de esas figuras porque no había. Recuerdo que estaban y que no dejaban rastro, salvo en nosotros. No volví a esa zona. Pedí frontera, pedí desierto, pedí lo que fuera menos esa sierra con veredas que se repiten y radios que hablan sin energía. He puesto nombres a lo que pasó para domesticarlo: interferencia, fatiga, ilusión, estrés. Ninguno calza completo. Cuando cierro los ojos, a veces, escucho de nuevo la secuencia de números. No viene de afuera. Viene de un punto fijo en la noche que atraviesa los árboles y espera. La disciplina te enseña a avanzar y no mirar atrás. Ese lugar te enseña que hay veces en que avanzar es entrar de nuevo al mismo sitio por otra puerta. Si preguntas qué aprendí, te diré esto: no todas las zonas prohibidas están marcadas en los mapas. Algunas están donde el equipo regresa con todo el material y sin una sola explicación, donde el aire se queda quieto hasta que uno entiende el mensaje, donde la sierra te mira sin ojos desde una distancia que no se mide en metros. Ahí, la mejor táctica es reconocer que no eres el dueño del terreno, que hay reglas anteriores a las tuyas. Y salir, aunque salgas con una línea grabada en la mente, recta y fría, señalando para siempre el punto al que no debes volver. Círculo de pasos. Yo no nací para contar esto, nací para obedecer. En 2016, adscrito a un batallón en Zacatecas, nos mandaron a la Sierra de Ocampo por un reporte de un rehén, un ingeniero de caminos al que habían levantado. Era un movimiento sencillo: infiltración nocturna, aseguramiento del punto y extracción por la misma vereda. Llevábamos semanas metidos en cerros y brechas, con los equipos oliendo a sudor y solvente, y aún así esa madrugada el aire se sentía distinto, como si a cada inhalación le faltara algo. Éramos 8. Yo iba segundo en la columna. El jefe de escuadra nos recordó lo básico: sin ruido, sin luz blanca, comunicación en corta. La luna apenas marcaba perfiles. Los pinos se apretaban tanto que mi NVG devolvía sombras largas y troncos que se encimaban sobre el camino como costillas de piedra. El punto era una cabaña vieja, 2 niveles, techumbre de lámina, a la orilla de un claro que según la imagen satelital existía. Lo digo así porque cuando llegamos no había claro, solo árboles metidos donde no deberían estar, tierra removida y la cabaña, sí, pero atrapada por raíces y matorral como si la hubieran insertado a la fuerza. Nos desplegamos. La radio, en frecuencia segura, soltó apenas chasquidos. Confirmamos posiciones con toques en el hombro. El jefe me señaló la ventana norte. Dentro, una luz anémica parpadeaba.
silencio de monte, ni insectos. Una calma falsa que a mí siempre me anuncia problemas. La puerta cedió sin resistencia. El olor fue lo primero, humedad vieja, carne pasada, petróleo derramado. Barrí a la izquierda mientras otro compañero cruzaba a la derecha. En el centro había una silla atornillada al piso. Un hombre estaba amarrado, barba crecida, piel pegada a los pómulos, mirada de animal que ya entendió lo que duele. No brincó cuando entramos, no pidió ayuda. Solo me vio el parche en el brazo y negó con la cabeza, despacio, 3 veces, como si corrigiéramos algo que ya estaba decidido. Le corté las amarras. Las cuerdas tenían marcas frescas, alguien las había ajustado poco antes. No hallamos armas a la vista, solo botellas vacías, latas, trapos secos y una radio portátil que oscilaba entre estática y un golpeteo rítmico, 4 pulsos, pausa, 4 pulsos, como tacones contra madera. El jefe marcó por frecuencia, Águila 1 en interior, objetivo con vida. La interferencia llenó el oído. No era saturación normal, era un zumbido con capas, como viento atrapado en una botella grande debajo de la tierra. El rehén se aferró a mi chaleco y habló con una voz deshidratada. Ellos entran cuando creemos que salimos. Lo solté, pensando que deliraba. Orden de extracción inmediata. 2 lo escoltaron. Nosotros revisamos la planta alta. Nada. Solo un catre y marcas en el suelo, círculos finos, concéntricos, como si alguien hubiera pasado horas girando con un caso de metal. Bajamos y el rehén no estaba en la puerta. Se movió, dijo el compañero de guardia, con la quijada tensa. Lo encontramos a la orilla de la sala, mirando el techo. Ya empezaron, dijo. No pregunté qué. Salimos. La vereda que habíamos usado era otra, misma dirección, distintas referencias. Donde había una roca con líquenes ahora había tierra suelta, donde la pendiente bajaba, ahora trepaba. No era la adrenalina. Lo sé porque mi cuerpo reconoce el miedo, y esto era otra cosa, una certeza de estar siendo contado de nuevo, de cero, por algo que no nos conocía ni respetaba nuestros pasos. A los 20 metros, escuchamos botas. Muchas. No venían en una sola línea de avance, sonaban alrededor, a ratos lejos, a ratos encima, sin que apareciera nadie. No eran disparos, no eran voces. Solo ese patrón de marcha que uno distingue aunque esté dormido. Me pegué a un tronco y apunté a un corredor entre árboles. Nada cruzó. Aún así, los pasos se acercaron, dieron la vuelta, siguieron. El rehén temblaba y repetía, no volteen cuando estén detrás. Yo lo hice, por reflejo. Y vi, por primera vez, algo que no he podido convencerme que fue real, una silueta alta, muy delgada, sin equipo, sin brillo en el pecho, algo que ocupaba espacio y no dejaba sombra. Parpadeé y el espacio estaba vacío. Corregí, apreté la boca. No hay que nombrar las cosas cuando nos ganan la moral. Apretamos el ritmo. El jefe mantuvo la formación como si no pasara nada. Es la manera de impedir que un grupo se deshaga. El GPS marcaba que faltaban 500 metros al punto de extracción, pero la ruta en mi memoria decía que ya tendríamos que ver el camino forestal. No estaba. El bosque era un muro. Lo único que se movía era el aire, que subía frío desde abajo como respiración lenta. La radio soltó por fin una voz. No era de control. No era de los nuestros. Era un timbre gastado, con el tono exacto de un sargento que nos tocó años atrás en otro estado. Dijo el indicativo del jefe y luego, repetimos trayecto, regresen a la base. Nadie respondió. El jefe me miró y negó. Él también reconoció ese timbre, y sabía que ese hombre estaba enterrado desde 2013. A veces la mente te pone trampas para que te rindas. El rehén cayó de rodillas. Le agarré el brazo y sentí el pulso desbocado,
tan fuerte que parecía golpearme la muñeca. Ellos estaban afuera cuando yo llegué, dijo, pero nunca se van. Solo cambian de lugar con nosotros. Quise decirle que eso no existe, que fuera de cuartel se piensa derecho, pero la boca se me quedó seca. Llegamos a un claro que no era el nuestro. Había marcas de llanta, sí, pero eran viejas, sin dibujo nítido. La tierra parecía recién barrida. El compañero que iba al frente levantó el puño y todos fuimos al suelo. En el extremo del claro, a la altura de los arbustos, había figuras de pie. Eran 3, luego 6. No avanzaban. Tampoco se escondían. Al apuntarles con el ir, no reflejaban nada. No quiero adornar, no hacían gestos, no emitían ruido, no mostraban armas. Existían y con eso bastaba. El jefe decidió un flanqueo corto por la izquierda. Yo me quedé con el rehén y con otro para cubrir. En cuanto el grupo inició el movimiento, los pasos volvieron, ahora encima de nosotros, atrás, arriba de nuestras cabezas, alrededor, como si bajaran escaleras desde ramas que no estaban. El rehén me apretó tanto el chaleco que me clavó los dedos. No los miren a la cara, murmuró. Quise decirle que ni rostro tenían, que lo que yo vi no tenía nada que sostuviera una expresión. Me tragué las palabras. Disparamos cuando uno del frente gritó contacto. 3 ráfagas, pausa, 2 tiros más. Silencio. Al llegar, no había cuerpos, no había sangre, no había marcas, no había ramas rotas donde uno esperaría. Solo olor a metal en la lengua, como cuando muerdes una moneda. El compañero que gritó contacto estaba pálido, con las pupilas tan abiertas que parecían tragarse el verde del NVG. Lo tenía a 2 metros, dijo, y luego estaba atrás de mí. Nadie lo contradijo. El rehén empezó a reír bajo, sin alegría, de esa manera que enseñan los que ya no le deben nada a la cordura. Ellos ya saben sus nombres, dijo. Entonces la radio lanzó nuestros indicativos, todos, en un orden que era el orden de formación con el que habíamos entrado a la cabaña, y una frase sin acento, estirada, no crucen. Repetida. Cada vez más despacio. No voy a extender el minuto en que creí que íbamos a romper fila. No lo hicimos. Nos pegamos tanto que nuestros hombros eran una sola pared. Retrocedimos por donde se suponía que no había vereda y sin embargo la hubo. Y cuando yo, por ansiedad o por tonto, volví a mirar a la retaguardia, vi otra vez una silueta, inmóvil, a pocos pasos, con una altura que no correspondía a ningún hombre que yo haya visto en servicio. No apunté. No disparamos. Caminamos. Y caminando salimos a la brecha forestal correcta, con el kilómetro marcado en el poste, con nuestras huellas frescas y, un poco más allá, el Tecap cubierto con malla. El rehén se desmayó al pie de la caja. Lo acomodamos y nos fuimos de ahí. En el parte oficial, quedó interferencia en comunicaciones, extracción con complicaciones, sin contacto armado que Enfermebel. No había otra forma de escribirlo sin parecer borrachos. Semanas después, en mi casa de cuartel, encontré en la puerta una radio portátil igual a la de la cabaña. No venía con nota. Le metí pilas. Tardó unos segundos en arrancar. Primero fue ruido, luego, el golpeteo de 4 pulsos, después, mi indicativo, dicho con una voz que no existe ya en el mundo, y, al final, una marcha. Una marcha que no era de nosotros, que no correspondía a ninguna cadencia que me hayan enseñado. La apagué y la guardé en el fondo del ropero. No he vuelto a esa sierra. No pido ese tipo de servicios. A veces, de madrugada, despierto con los hombros apretados, midiendo espacio con el codo, convencido de que alguien está de pie junto a la cama, en la esquina donde la luz no llega. No enciendo la lámpara. Aprendí, tarde, la única orden que no dan en los cursos: no mires cuando sabes que ya está cercado.
Porque si miras, ellos cuentan un paso más. Y no quiero que empiecen otra vez desde cero conmigo. K-23. Me llamo Ramiro y serví en un grupo de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa. Lo cuento porque todavía tiemblo cuando un radio hace ese chasquido leve antes de abrir canal. Pasó en 2014, en la franja de los Chimalapas, entre veredas de pino y selva nublada, donde el monte huele a tierra mojada y resina. Nos asignaron peinar un tramo usado para trasiego. Inteligencia hablaba de una pista improvisada y campamentos que encendían luces solo cuando el cielo se cerraba con bruma. Éramos 8. Montamos un puesto adelantado en una elevación sin nombre, al que en el mapa marcamos K-23. 2 tiendas, un poncho sobre el equipo, estacas para colgar las mochilas y un perímetro con tripas de pollo fluorescentes. El plan era simple: 3 turnos de vigilancia, relevos estrictos, reportes cada 15. El primer turno lo tomó Pineda, un cabo duro, de los que no se doblan ni con agua hirviendo. Le dejamos una FX-05 con tiro en recámara, una Motorola con canal encriptado, linterna táctica y un silbato que nadie usaba, pura costumbre. A las 0:45 escuchamos su reporte a través del altavoz del radio base: K-23, sin novedad. La voz le salió plana, casi aburrida. A la 1 repitió lo mismo. A la 1:15, nada. Fui yo a la posición adelantada con otro compañero. Llegamos en menos de 1 minuto. La FX-05 apoyada contra un tronco, la linterna al pie, la mochila abierta, la cantimplora volcada. El chaleco yacía como si lo hubiera dejado para estirarse la espalda. Pineda no estaba. Ni marcas de arrastre, ni huellas que salieran del talud, ni ramas partidas. El terreno había recibido un aguacero a media tarde, la tierra aún cedía bajo el peso, pero alrededor del puesto parecía endurecida, como si hubiera secado de golpe. Busqué señales con la luz baja para no quemar la vista, nada. Solo la sensación, esa presión entre el pecho y la garganta que te recuerda que eres un animal adentro de otra cosa más grande. Regresamos. El sargento ordenó un rastreo corto con separación de 5 metros. Avanzamos en espiga, lentos, atentos a insectos y sombras, sin encontrar más que silencio. A las 2:20 nos replegó. Nadie dijo la palabra que pesaba sobre todos: desertó. No. Con Pineda no. Al amanecer, revisamos su teléfono guardado dentro de la chaqueta, 3 notas de voz sin señal subidas a una app, tiempos consecutivos. La primera decía lo esperado: K-23, sin novedad. En la segunda se le notaba la respiración como bajo máscara, movimiento al borde de pinos. Tal vez fauna. En la tercera, la voz era la de alguien que aprieta la mandíbula: escucho pasos y no hay nadie. Al fondo, un sonido pegado al micrófono, como tela raspando contra tela. Y luego corte. Sin clic de cierre, sin despedida. Mandaron mensaje a mando regional. Orden: mantener posición y continuar vigilancia. Así lo hicimos. El relevo de las 23 lo tomé yo, por decisión del sargento. Misma posición, mismo protocolo. No me gustó, pero asentí. Prefiero que el miedo camine de frente. A esa hora la bruma caía como cortina hasta los tobillos. Me arrodillé detrás del tronco que hacía de parapeto, la culata bien plantada, el dedo fuera del disparador, el radio abierto solo para recibir. Llevaba un Garmin viejo que marcaba altitud y una brújula atada con cordón a una trabilla del chaleco. Al principio, lo habitual: insectos que rebotan contra el rostro, hojas húmedas que gotean, alguna ave nocturna que lanza un quejido y se apaga. Luego, a las 23:15, el altavoz del radio base chasqueó y sonó la voz de Pineda: K-23, sin novedad. No era una grabación del teléfono. Era nuestra red interna.
Miré el canal. Seguía encriptado. Pedí verificación al sargento con una sola pulsación. 2 pulsaciones de vuelta, recibido. Nadie habló. Nos quedamos congelados, cada uno en su metro cuadrado de mundo. A las 23:30 se repitió la misma frase, con el mismo tono, pero esta vez la radio portátil a mi lado, con el volumen casi al mínimo, respondió sola, como si alguien en mi canal pequeño devolviera la transmisión con micro abierto. El eco fue perfecto, sin saturación. Apagué la portátil para descartar rebotes y mantuve solo el base. A las 23:45 escuché un roce en la ladera, no arriba, no abajo, un desplazamiento lateral muy lento, como si algo midiera nuestros tiempos. Apunté hacia el borde de pinos y no vi más que oscuridad y manchas de agua sobre hojas. Si cierro los ojos puedo reconstruir la secuencia con precisión. Al acero siguiente, antes de que yo pensara en reportar, la radio base lanzó mi propia voz diciendo lo que aún no había dicho, K-23, sin novedad. Me quedé helado. No había apretado el PTT, y sin embargo allí estaba mi frase, con mi cadencia, mi resuello leve después de acomodar la rodillera. Miré mis manos como si no fueran mías. Apreté el PTT solo para romper el embrujo y el canal respondió con un chisporroteo pequeño, pero nada más. No quise moverse en falso. Acomodé la vista a un punto fijo para evitar que el cerebro inventara sombras. Fue cuando entró otro audio, más bajo, como si la distancia con la antena hubiera cambiado, movimiento al borde de pinos. Tal vez fauna. Era de Pineda otra vez, pero con un detalle que me voló la sangre. Al fondo se coló el sonido de mi propia bota golpeando una raíz, el mismo golpe que había dado 10 segundos antes. Era como escuchar 2 tiempos del mismo lugar superpuestos. Me llevé el dedo al disparador. No lo hice. Respiré. A las 0:12, el bosque se apagó. Ni ranas, ni chicharras, ni viento. Un apagón natural imposible, redondo, como si hubieran echado un cobertor sobre todo. La piel de los antebrazos se me erizó debajo de la manga. Con la cola del ojo vi un perfil delgado cruzando a la izquierda del talud, no andando, sino cambiando de sitio sin cubrir distancias, parado aquí y luego allá. No era alto. No era bajo. No tenía detalles. Quise buscarle un borde con la linterna, pero no encendí nada. El radio, entonces, me entregó una última frase, pero no de Pineda ni mía. Era la voz de alguien que habla desde adentro de una caja, plana, sin aire, y dijo, escucho pasos y no hay nadie. Lo dijo sin emoción, como si recitara una lista. Sentí el gatillo bajo la yema, el quiebre limpio del primer tiempo. No disparé. Un segundo después me faltó el suelo. No me desmayé, me quitaron el mundo. Todo se fue blanco por un parpadeo sin tiempo. Cuando volvió el sonido, yo estaba boca arriba, el casco ladeado, la culata clavándome la costilla. La radio base chisporroteaba con estática cerrada. El reloj marcaba 0:19. Llegaron a mi posición al oír el golpe de la caída. Juraron que no escucharon nada más. Revisamos el punto centímetro por centímetro a baja luz. Ni huellas nuevas ni entradas desde el perímetro. El altavoz dejó de enganchar frases que no pedíamos. Recogimos la micro SD del radio para entrega. La metimos en una bolsa. Más tarde, cuando el oficial de transmisiones la conectó a su laptop en el destacamento, estaba en blanco. No corrupta, no dañada, en blanco, como recién formateada. El teléfono de Pineda, que yo había revisado con el sargento, también reinició solo y mostró la app limpia, sin notas de voz. Las fotos quedaban. Las notas, no. Alguien dijo que era normal con la humedad. Nadie convenció a nadie. Nos quedamos 2 noches más. No regresó. Mandaron otra patrulla a cubrir nuestra salida. Dejamos K-23 como si fuera cualquier alto temporal,
sin marcas, sin nada que contara lo que pasó. Yo pedí cambio de comisión. Me lo dieron meses después. No volví a pisos de pino ni a selva cerrada. No quise. Hay efectos que te siguen sin moverse. Al principio eran sueños, caminaba a la faja de árboles y escuchaba el chasquido y después mi propia voz diciendo, CAP 23, sin novedad. Luego empezó a pasar despierto. Me sucedió en la ciudad, en un estacionamiento, con la radio del guardia privado. Me pasó en un taller, con la bocina de un taxi. Ese chasquido breve, la apertura de canal, mi frase. Igualita. A veces trae algo atrás, no una voz, más bien un roce sordo, como de tela con tela. Me detengo, reviso, giro. Nada. Pineda no apareció en fosas, no salió en listas de desertores, no lo hallaron con parientes. Quedó como no localizado en servicio. Cuando nos juntamos aquellos que estuvimos en CAP 23, nadie se da valor para bromas. Solo comemos en silencio y evitamos hablar de radios. El sargento, que era duro como piedra, desde entonces lleva un amuleto amarrado a la manija del carro, una cuenta de madera de ojo de venado. Dice que se lo dio un poblador en una tienda del camino. Dice que esa noche, mientras dormíamos a ratos, oyó dentro del sueño una sola frase que no era de ninguno de nosotros: te toca relevo. Despertó con los ojos húmedos y esperó la hora con el rifle en el regazo. No pienso en fantasmas ni en leyendas. Pienso en protocolos que no sirven cuando el lugar decide que tus reglas no aplican. Pienso en la precisión con la que la voz adelantó mi reporte. Pienso en la tierra endurecida alrededor del puesto, como si el barro hubiera perdido agua de golpe. Pienso en la aplicación vacía y en la micro SD limpia. Y cada vez que una radio abre canal, cada vez que suena un chasquido en seco, me tensan los músculos como si fuera a empezar otra vez la secuencia. A veces, de madrugada, mientras todo está quieto, el silencio del cuarto se llena de ese sonido pequeño que conozco mejor que mi propio nombre. Chasquea, respira la bocina y entonces, muy claro, escucho lo mismo, CAP 23, sin novedad. Y sé que es mentira. Nunca fue verdad. Y no lo será. Señales falsas en la ladera. Año 2019, Sierra de Guerrero. Nos tocó barrer una ladera donde semanas antes habían visto humaredas de fogatas. Yo iba al frente. El sargento me asignó punto por ser el más ligero y porque, según él, mis ojos no se distraían con los pinos. La mañana olía a cal húmeda y resina. Subimos despacio, en fila larga, con la radio en silencio por intervalos para no regalar distancia. A los 10 minutos apareció la primera flecha, cal gruesa sobre una laja gris, apuntando a una cañada corta. Junto a la punta, alguien escribió campamento. El trazo estaba fresco, al tocarlo con el guante quedó polvo. El sargento me hizo seña de seguir. Bajamos por una vereda de aguja seca, pisando con planta completa para no rodar. Yo iba contando pasos para cuadrar con el croquis del día anterior, pero el GPS brincaba de una coordenada a otra como si no quisiera decidir. En la cañada hallamos latas oxidadas, un círculo de piedras negras y un tronco con marcas de cuchillo. Sin restos recientes, sin colillas nuevas, sin huellas distintas a las nuestras. A un costado, otra flecha de cal indicaba subir por la ladera opuesta. Subí. Me latía el casco en la frente. La pendiente pegaba en las pantorrillas. Entre piedras sueltas apareció la tercera flecha, más angosta, con la cal extendida con dedo, no con brocha. También apuntaba hacia campamento. Seguí. Me repetía que lo más fácil para perderte no es la maleza, es la prisa por salir de ella. La cuarta señal nos dejó en un claro pequeño. Lo reconocí, la misma lata abollada de chícharos, el mismo tronco marcado,
la misma piedra con una línea roja deslavada. Revisé mi memoria, no debía estar ahí tan pronto. Avancé 2 pasos y el estómago me pesó como si la mochila se hubiera duplicado. Avisé por señas. El sargento revisó, agachó la mirada al suelo y me dejó la orden en un hilo de voz: una vuelta más. Obedecí. Otra flecha nos invitaba a rodear el cerro por arriba. Noté diferencias, el trazo se curvaba como si la mano hubiera temblado. Apareció un goteo de cal sobre zacate, algo que yo mismo dejaría si pintara deprisa mirando sobre el hombro. Las flechas no solo guiaban, nos medían. El aire se volvió caliente a golpes, como si cada roca guardara una tajada de sol. La vereda colgaba de la ladera. A la derecha, barranco; a la izquierda, matorral. Me detuve a escuchar la montaña, no para oír algo, sino para sentir si nos faltaba una pieza. No llegó motor, no crujió rama, no se movió nada. Solo el zumbido sordo de la sangre en las orejeras. La sexta señal, casi encima de un nopal, daba vuelta hacia abajo y cerraba el círculo. Regresamos al mismo claro. Las piedras negras, el tronco marcado, la lata oxidada. El sargento miró el reloj y me indicó separar 2 elementos para establecer un perímetro interno. En mi cabeza hice una suma rápida: si alguien quería que giráramos, necesitaba vernos girar. Nadie pinta cal con esa prisa y la deja al azar. Con el dedo empolvado marqué discretamente mi bota izquierda y rocé la piedra plana junto al tronco. Luego seguimos. La siguiente flecha estaba remarcada encima de la anterior, el polvo aún no se asentaba. El mensaje seguía siendo el mismo: campamento. Entendí que el campamento no era un lugar, era el movimiento. En la tercera vuelta, vi mi marca en la piedra del claro. Estaba corrida 1 centímetro, como si alguien la hubiese intentado borrar y, al no lograrlo, la moviera con otra capa de calorías. El sudor me corría por la espalda. El sargento me preguntó con la mirada. Hice 2 gestos: nos rodean y arriba. El borde superior de la ladera tenía ojos y paciencia. Me adelanté unos metros fuera de la vereda, subiendo por terreno suelto. El calcetín me mordió el talón. Alcancé una roca más alta y asomé lo mínimo. Entonces vi el resto del truco: 2 flechas nuevas, adelantadas a nuestra ruta, recién pintadas, y una tercera a medio trazo, con la piedra apoyada sobre una bolsa de cal abierta que alguien abandonó en la urgencia. Más arriba, entre encinos, líneas tensas de nylon a la altura de la pantorrilla rodeaban un claro estrecho. No eran cuerdas de campamento. Bajé en cuclillas. Le indiqué al sargento el ángulo y la altura del nylon. Él no hizo mueca, solo pasó la orden con una mano. Nos salimos de la rueda. Cambió el frente y pidió distancia de 3 cuerpos entre cada quien. Nadie dijo nada. Ya no buscábamos un campamento, buscábamos fondo sólido. Abrimos una diagonal que cortaba la trayectoria de las flechas y nos llevaba a un gnomo pelón. Los radios escupieron 2 chasquidos y murieron por interferencia o por capricho del cerro. El viento parecía venir de abajo. A los 15 pasos apareció otra flecha, esta vez señalando hacia donde ya íbamos, sin la palabra campamento. El trazo iba más fino y el polvo tenía piedrita mezclada, como si lo hubieran estirado con tierra para rendirlo. Nos conocían el ritmo. El soldado que venía detrás tropezó con algo invisible y cayó de rodillas. Alcancé a detenerlo del arnés antes de que deslizara al cauce seco. Junto a su pierna, semioculta por pasto, había una estaca baja con una argolla metálica en la punta. Nada la tensaba. Una argolla sola que esperaba ser elegida. Alguien arriba decidió no jalar, quizá para que siguiéramos dando vueltas hasta que el calor hiciera el resto. Seguimos la diagonal. Al final del lomo, la tierra cambiaba de color.
Pedí alto y revisé con los prismáticos prestados. A unos 100 metros, 3 piedras grandes formaban un triángulo perfecto y sobre cada una flecha distinta apuntaba al centro. No eran indicaciones, eran mira. El centro tenía ceniza pálida, como si hubieran apagado con cal una fogata que no querían que humeara. A la orilla había latas nuevas sin abrir, puestas de pie, brillando como cebo. Nada se mueve cuando todo quiere que te acerques. El sargento ordenó flanquear por abajo, pegados a la sombra del lomo, hasta encontrar cañada de salida. La ladera crujía con cada paso lento. A media bajada, una flecha pintada directamente sobre la corteza de un encino, apuntando hacia nuestra línea, me heló la lengua. Tenía un trazo distinto, más meticuloso, sin goteo. Sobre la punta, alguien dibujó una pequeña raya vertical, como una marca de conteo. Nos estaban contando. Encontramos una cañada angosta con piedras fijas. El sargento aceleró la retirada. Yo iba cerrando, volteando cada 10 pasos. A la entrada de la cañada, sobre un canto plano, vi mi marca de bota en cal, limpia, sin arrastre. Yo no había pasado por ahí. Volví a mirar arriba. Entre 2 encinos, apenas un tono más oscuro que el follaje, había una silueta agazapada que se recortó un segundo contra el cielo y desapareció. No levanté el rifle, no tenía tiro y ya íbamos de salida. Seguí corriendo con la boca cerrada para no matar el aire. Salimos por una brecha de terracería que nos escupió a un camino viejo. A lo lejos, ladridos. Caminamos en silencio largo hasta entrar al perímetro amigo. Nos sentamos en sombra al lado de un tanque de agua, cada uno lidiando con su propio temblor. El sargento me pidió el croquis. Extendí la lámina sobre la mesa. Allí, en medio de los pliegues, una mancha blanca muy leve, circular, casi imperceptible, rodeaba el área de la ladera. Pasé el dedo. Se levantó polvo de calorías. No dije nada. Guardé el croquis y fui a lavar la cara. Al quitarme el casco, del interior cayó un granito blanco que rebotó en el lavabo. Lo aplasté con el pulgar y dejó la misma sensación pegajosa que me quedó en la yema cuando toqué la primera señal. En la noche, mientras anotaba el parte, se me vino una idea sin forma. Alguien nos había dibujado, no en el mapa, sino en la cabeza. La rueda no era solo en el cerro, era en la memoria. A la mañana siguiente limpiamos equipo, revisamos suelas, lavamos las rodilleras. No quise quedarme con nada que guardara polvo. Dejé el casco al sol, invertido. Antes de entrar a formación, lo tomé. En la frente, por dentro, apareció una flecha pequeña, hecha con el arrastre de mi propio sudor mezclado con calorías, apuntaba hacia abajo. La borré con la manga. En el primer paso de la marcha, sentí que regresaba al mismo claro, con la misma lata, el mismo tronco, la misma rueda que alguien, allá arriba, sigue pintando cuando cierro los ojos. Y cada vez que los abro. Patrulla sin mapa. Durango, 2012. Me habían soltado como radiooperador en un batallón de infantería y esa noche me tocó encabezar una patrulla de reconocimiento por una cañada que no aparecía en la hoja 50000 del INEGI. El GPS empezó a fallar desde el primer kilómetro, las coordenadas saltaron de un cerro a otro como si la pantalla estuviera mareada. La brújula lensática daba norte, luego oeste, luego otra vez norte. El sargento decidió seguir una vereda delgada que cortaba el monte entre pinos y encinos. Era clara a la luz tenue, una línea de tierra pelada que zigzagueaba como si alguien la hubiera barriendo con ramas. No estaba en el croquis, pero ahí estaba, evidente, llamándonos a meter las botas. Ajusté la antena del radio, probé alcance, apenas un murmullo. La montaña se traga la voz y además levantaba viento helado desde el arroyo. Nos fuimos en columna,
10 metros de distancia, sin lámparas al frente. Atrás, el último hombre dejaba marcadores de cámara a intervalos largos, tapeados con cinta para que apenas se viera un filo de luz. El terreno imponía silencio sin ordenarlo, la cañada olía a resina y humedad vieja, y cada pisada hundía la suela en tierra blanda. Al principio los detalles parecían normales. Un alambre oxidado entre dos palos, restos de un corral, latas viejas aplastadas bajo hojarasca, un par de huellas de mula casi borradas por la última lluvia. Luego, pequeñas cosas fuera de lugar, una mojonera sin marcas, solo un montón de piedras lisas, un corte en un tronco alto a la misma altura de mi hombro, fresco, como si alguien hubiera probado un machete ahí mismo, un trozo de bolsa negra atado a una rama, girando sin viento. Cada vez que consultaba el altímetro, el dato era distinto sin que hubiéramos cambiado la pendiente. Subíamos con sensación de subida y aún así marcaba descenso. En una pausa revisé el reloj y me encontré con la aguja de los minutos pegada en el número 2, detenida. Lo golpeé y siguió marcando, a regañadientes. La noche, mientras tanto, se iba apretando. No avanzábamos rápido, la vereda serpenteaba y se metía por hondonadas que nos regresaban la respiración a la cara. No me gusta recordar el momento en que empezamos a ver huellas de bota iguales a las nuestras. Al principio se agradece encontrar señal de paso humano, da idea de dirección, confirma que no vas abriendo camino a ciegas. Pero eran idénticas. Marca y dibujo, el mismo patrón en la suela, hasta el mismo par de gomas desgastadas en el talón derecho. No me atrevía a decirlo en voz alta, porque sonaba a superstición en plena orden de operaciones, así que me limité a anotar la hora y el punto aproximado. El sargento volteó, me vio la cara y asintió sin preguntar. Cruzamos el primer arroyo, muy angosto, y la vereda perdió por un momento su trazo. Busqué cualquier referencia en el croquis, curvas de nivel apretadas hacia el sur, una cañada secundaria que debía salir a una brecha. Nada coincidía. El viento cambió de golpe y la antena del radio vibró sola. Conecté una batería nueva y entró un chasquido corto, una portadora sin voz que se clavó en el tímpano. La solté y se fue. Miré atrás, el último hombre levantó el pulgar. El CAMLAD más cercano marcaba un verde opaco, pero noté algo, estaba a la derecha del camino cuando debió estar a la izquierda. No dije nada. La vereda nos metió en un túnel de encinos bajos. En el silencio de patrulla el cuerpo aprende a medir su propio peso, los tirantes del chaleco cortan el trapecio, el fusil se apoya siempre en el mismo punto del pecho, la correa rosa, cada roce queda memorizado. Pasó media hora larga en ese túnel y salimos a un claro de piedra suelta. Las estrellas se vieron completas por primera vez. El aire olía a diésel viejo, como si una máquina hubiera estado ahí hacía poco. Buscamos con luz mínima, marcas de llanta no había, pero sí un parche grande de tierra apisonada, húmeda todavía. Al centro, una lata de atún sin abrir, abollada. Nadie la tocó. El sargento indicó seguir. Yo marcaba rumbo con la brújula, confiando en constancia y no en números. Cada tanto el radio dejaba escapar un suspiro, la misma portadora breve, idéntica, como si un dedo invisible apretara el PTT y lo soltara en mi oído. Intenté responder con clave corta, no recibí nada. Cuando por fin salimos del claro, la vereda volvió a ser un hilo. En el siguiente tramo noté otra cosa, las huellas adelante tenían una textura más seca que las nuestras. No estaban frescas como para brillar bajo la linterna, pero no daban polvo. Parecían asentadas desde antes de que pisáramos nosotros, pero eran las mismas. Donde yo arrastro un poco la punta izquierda por una lesión vieja, la marca estaba, ordenada, hacia el frente. El primer miedo, el corporal, el que se siente en el estómago, se volvió método. Empecé a contar pasos por series. En el 200, la vereda nos llevó a un árbol que ya había visto, tronco grueso con una herida en diagonal, hecha hace poco, a la altura de mi hombro.
Puse la palma, todavía tenía savia pegajosa. Del otro lado del tronco, a 1 metro, estaba un corte gemelo, seco. Alguien había practicado el machete 2 veces, con horas de diferencia, en el mismo lugar. Nadie de los nuestros llevaba machete. El sargento se me acercó, me tocó el hombro. Continuamos, dijo apenas. Obedecimos. En los montes no te detienes a discutir con el terreno. Otra hora. Entramos nuevamente al lecho del arroyo, pero en un punto donde la barranca se abría como boca de mina. El agua era rasa. La cruzamos con cuidado. Al mirar la orilla contraria, vi 3 huellas que saltaron mi patrón, eran las mismas suelas, pero impresas al revés. El talón marcaba hacia adelante y la punta hacia atrás, como si alguien caminara de espaldas con la precisión de una máquina. Ahí dije la palabra. Se me salió como un diagnóstico, propias. Nadie respondió. Nos miramos, seguimos. La madrugada se rompió legalmente cerca de las 5. No amaneció luminoso, amaneció como si alguien hubiera retirado un velo despacio. La vereda se bifurcó en una yegua de tierra que abrazaba el cerro. Elegimos la derecha por simple continuidad. En el kilómetro estimado 8, el último marcador regresó a mi vista. Era el mismo que habíamos dejado al borde de un encino con raíz descubierta, lo supe por el tape, por el doblez improvisado para atenuar. Estaba donde debía, pero con una diferencia, la cinta tenía otra vuelta encima, más tensa, hecha por manos que sabían lo que hacían. Nadie de nosotros se había rezagado a cambiarlo. El sol levantó con un frío que parecía burla. Y fue ahí, al salir a la loma pelona, donde lo entendí. El piso de tierra dura guardaba todas nuestras pisadas, venían hacia nosotros, bien marcadas, ordenadas por horas. Adelante, a unos 20 metros, aparecían otras, calcadas, pero con la orientación invertida, como si un espejo te enseñara el reverso del paso. Las líneas de la suela formaban flechas que apuntaban contra nosotros. Alcé los ojos, más allá, donde la vereda se estrechaba al borde de unas rocas, se distinguía una secuencia perfecta de botas que venían de regreso sin haber pasado aún. Mis pasos estaban ahí antes de que los diera. Y los del resto también. La vereda nos había llevado en círculo sin cerrar, comiéndose cada tramo y devolviéndolo invertido. No hubo gritos. No hubo carreras. Solo un ajuste de correa, la conciencia plena del peso en la espalda y la orden de salida por la misma ruta, no por necedad sino porque en el monte, cuando todo se dobla, regresas a la última certeza. Arrancamos marcas, recogimos todo, y sin embargo cada 300 metros apareció otra vez la lata abollada, otro árbol con la herida repetida, el alambre entre palos, el claro de piedra suelta con olor a diésel. Todo en espejo, como si hubiéramos pasado 2 veces y la vereda hubiera memorizado ambas. Al llegar a la brecha de acceso la señal del radio entró limpia, como si la montaña cerrara la boca de golpe. Di parte con la voz normal y sin adornos. El GPS, ya con cielo abierto, volvió dócil, cuadrando con el mapa como regresan los perros a la sombra del dueño. Solo al revisar las botas en el descanso confirmé lo que me faltaba. El raspón de mi punta izquierda estaba repetido sobre un raspón igual, superpuesto, como si me hubiera pisado a mí mismo todo el camino. Esa noche actualicé el croquis y dejé la cañada sin trazo. No por miedo a los cuentos, sino por rutina de supervivencia. Hay rutas que no existen en papel porque el papel no sabe devolver pasos. Entendí por qué nadie tenía esa vereda marcada, no te lleva a ningún lado. Te regresa sin avisar y te pone tus propias huellas de frente, en sentido contrario, hasta que dudas de haber avanzado. Y en la sierra, dudar de eso es lo más peligroso que te puede pasar. Umbral de sombras. Me llamo Saúl Rivas, teniente de infantería del 21º Batallón con base en Puebla.
No suelo hablar de lo que ocurrió en la Sierra de Songolica en 2019, pero cada vez que cierro los ojos veo destellos que no pertenecen a este mundo. Lo relato ahora porque he comprendido que el silencio no me protege, tan solo alarga el eco de aquello que nos acecha cuando las montañas se quedan sin luz. Nos desplegaron a finales de mayo para reforzar la vigilancia contra traficantes que abrían brechas clandestinas entre Veracruz y Oaxaca. Éramos 30 soldados divididos en escuadras de 3, mi grupo lo integraban el sargento Torres y el cabo Lucero. Nuestra posición quedaba junto a una torre de microondas abandonada, oxidada, devorada por la maleza. No había señal de telefonía ni refugio civil a 15 kilómetros a la redonda. Aún así, montamos un pequeño búnker improvisado con costales de arena y una lona que se inflaba con el viento frío cuando caía la noche. La primera jornada transcurrió como cualquier misión de contención, ráfagas de grillos, humedad pegajosa y esas sombras furtivas que uno atribuye a animales. El tercer día, sin embargo, empezó el martilleo en el aire. No era trueno ni helicóptero, era un zumbido grave, como un cable eléctrico rozando la piel del cielo. A las 2:14 horas, lo recuerdo porque miré mi reloj antes de confirmar el reporte por radio, el zumbido se cortó y quedó el silencio más denso que he experimentado. Ni un insecto, ni un soplo de viento, nada. Torres estaba de guardia. Me sacudió el hombro y señaló la ladera. Entre los cedros se alzaba un resplandor verde esmeralda, alargado, vibrante, como un prisma que hubiera sido arrancado de un laboratorio y plantado allí a la fuerza. No era fuego, no iluminaba a su alrededor, era luz que parecía absorber la noche en lugar de vencerla. Lucero murmuró una maldición, yo simplemente cargué mi FX-05 y avancé hasta un barranco de mirtos desde donde teníamos buena línea de visión. La estructura, si se le puede llamar así, no medía más de 2 metros de alto, flotaba a medio metro del suelo y rotaba levemente sobre su propio eje. Dentro, o tal vez más allá, se insinuaba un corredor angosto que se perdía en una penumbra violácea. El aire se volvió metálico, con olor a tormenta aunque el cielo continuaba despejado. Sentí la presión hundirme los tímpanos. El pulso me retumbaba en la lengua. Quise hablar por radio, lo único que salió fue un crujido que no reconocí como mi voz. Entonces apareció la primera silueta. Era humanoide, sí, pero la superficie de su piel parecía cubierta de una fina escarcha luminosa. Caminaba como si cada movimiento le costara aprender la gravedad paso a paso. Sus ojos reflejaban la misma luz verde del prisma y al mismo tiempo estaban vacíos. No llevaba ropa, pero sus extremidades se cerraban en ángulos precisos, casi mecánicos. Durante un segundo sentí que nos observaba sin verlo realmente, como si calibrara la atmósfera más que a nosotros. Torres deslizó el seguro de su rifle con un chasquido. El ser alzó el brazo izquierdo. En la muñeca portaba un aro pulido que despidió filamentos de luz circular. El zumbido regresó, agudo como un silbato ultrasónico. Cada hueso de mi cráneo vibró y me arrodillé de dolor, la visión se me nubló de puntos blancos. Oí un disparo, Lucero había accionado su arma por puro instinto. El proyectil chocó contra un campo invisible, dispersándose en chispas azules que se deshicieron antes de tocar el suelo. El impacto pareció activar un mecanismo. El resplandor del prisma se intensificó y una segunda figura emergió de él, idéntica a la primera pero más alta, casi tan ancha como la puerta del vehículo que nos esperaba en el valle. La temperatura descendió en picada, nuestro aliento se volvió niebla. Sentí latir los vasos sanguíneos dentro de mis ojos, la piel se me endureció, incapaz de sudar. El nuevo ente movió su mano con un gesto leve y el aire se curvó, como si un enorme altavoz invisible liberara ondas de choque silenciosas. Los árboles más próximos crujieron, doblándose como queriendo alejarse. El sargento gritó una orden que nadie escuchó. Nuestros intercomunicadores emitían nada más un susurro rasgado, como si la frecuencia entera hubiera sido sangrada. Disparé en ráfaga a la altura del pecho de la criatura más próxima. Las balas se frenaron en mitad de la trayectoria, flotando por una fracción de segundo antes de caer, deformadas, sin energía. Fue como ver al tiempo tropezar y levantarse de inmediato. El pánico hizo presa de mí, acepté que la doctrina no ofrecía protocolo para eso.
El ente respondió proyectando un cono luminoso que abrió surcos en la tierra como si fuese un arado de luz. No hubo explosión ni llamarada, solo materia reacomodándose bajo una geometría desconocida. Torres perdió el equilibrio y se deslizó cuesta abajo. Lucero intentó ayudarlo, pero el segundo ser giró levemente la cabeza y ambos quedaron inmóviles, suspendidos a medio metro del suelo, presos de una fuerza que yo no entendía. Veía sus rostros tensos, los globos oculares danzando frenéticos mientras el resto del cuerpo permanecía petrificado. Creí que esa sería su forma de matarnos, manteniéndonos vivos hasta que la razón se desprendiera. Pero un estruendo hueco reventó la noche, la torre de microondas, corroída y olvidada, cedió por el estrés de las ondas y se desplomó sobre el prisma. El contacto fue breve y brutal, chispas verdes se esparcieron como luciérnagas radiactivas. La luz se contrajo y lanzó un destello final que me cegó. Cuando recuperé la vista, la estructura había desaparecido junto con las criaturas. Lucero y Torres cayeron al barro, jadeando. El campamento más cercano llegó 10 minutos después, guiado por nuestros disparos perdidos. Entre todos rastrillamos la zona hasta el amanecer. No hallamos rastro de la torre, ni de sus restos metálicos, y el terreno donde se alzó el prisma había quedado liso, sin maleza, sin huellas, como si alguien hubiera pasado una plancha colosal sobre la jungla. Se levantó un acta que concluyó explosión de munición almacenada de forma imprudente. El alto mando recibió mi informe auténtico y me apartó con una mirada fija que decía más que cualquier reprimenda: esto no puede salir de aquí. Una semana después, Torres despertó gritando en el cuartel avanzado. Según el médico, sus tímpanos estaban perforados desde aquella noche, pero lo que ninguno supo explicar fueron los símbolos fluorescentes que se materializaron en su brazo izquierdo, líneas curvas que aparecían en la piel bajo la luz negra y que relucían cuando oscurecía. Como si la silueta de aquel aro alienígena hubiese quedado grabada en su carne. Lucero fue transferido al sur de Sonora, supongo que alguien necesitaba aislar testigos. Hace meses que no contesto sus mensajes, cambian de número cada vez y sospecho que las llamadas también son rastreadas. He intentado racionalizarlo todo. He leído sobre descargas coronales, espejismos de temperatura, experimentos de microondas y fenómenos de rayos globulares. Ninguna teoría explica cómo un proyectil puede detenerse en el aire, ni cómo un metal oxidado puede desintegrarse sin dejar residuo. Tampoco explica el silencio absoluto que se abate sobre mi recámara todas las noches a la misma hora, 2:14. El mundo se vuelve tan rígido como aquel instante en la sierra y siento un zumbido apenas perceptible detrás del cráneo, justo antes de que parpadeen las luces de la calle. A veces reviso las fotografías satelitales de la zona donde ocurrió todo. La mancha de árboles que rodeaba nuestro puesto ya no existe, hay una elipse perfecta de terreno donde nada germina, como una quemadura que no sana. Nadie en cartografía militar firma la actualización, pero las capas se reemplazan cada 6 meses, siempre ignorando esa ausencia. Me pregunto si la puerta permanece latente, oscilando fuera del espectro visible, aguardando a que algo la empuje para abrirse otra vez. Lo insoportable no es haber visto algo que la lógica prohíbe, es saber que no fue un evento aislado. Si dos entidades cruzaron, ¿qué pasó con los que se quedaron al otro lado? Tal vez nuestros disparos no fueron un ataque sino un saludo incomprendido, y la torre derrumbándose fue un accidente que cerró un diálogo inconcluso. Tal vez el zumbido que escucho cada madrugada es su forma de buscar el canal correcto para retomar la conversación. Por eso insisto en escribirlo. No busco redención ni heroísmo. Solo quiero registrar que en algún pliegue de la sierra de Zongolica fuimos testigos de un umbral que no debería existir. Y si un día esos seres regresan, espero que alguien recuerde estas líneas y comprenda que las armas convencionales no sirven contra lo que atraviesa la realidad como si fuera tela. Porque cuando el silencio caiga de nuevo y el aire empiece a vibrar, será la señal de que el umbral se ha vuelto a abrir, y entonces descubrirán que la oscuridad, la verdadera, no está del otro lado, sino en la absurda confianza con la que los hombres creen conocer su propio mundo. Raíces errantes.
Siempre creí que los peores enemigos de un soldado eran los que disparan de frente, pero aquella operación humanitaria en los llanos inundados de Tabasco me enseñó que el terror puede brotar de la tierra misma. Me llamo Miguel Orozco, cabo adscrito a la Brigada de Protección Civil del Ejército Mexicano. Agosto de 2018 había sido especialmente cruel. La tormenta Nelore anegó comunidades enteras a lo largo del río Grijalva, sepultando cultivos, corrales y hasta los límites entre los pueblos. Nos desplegaron a La Esperanza, un caserío tan pequeño que ni aparecía en los mapas satelitales. El helicóptero se posó sobre el único claro seco que encontramos, un promontorio arcilloso donde levantamos carpas verdes y montamos radio. Desde esa altura contemplábamos un océano pardo salpicado con tejados y ramas flotantes. A simple vista no había nada siniestro, solo el murmullo constante del agua que seguía subiendo. El primer día fue agotador, evacuamos niños febriles, improvisamos camastros con tablas rescatadas y clasificamos víveres en botes de basura cortados. El hedor era insoportable. Vacas hinchadas se atascaban entre los mangles, cerdos muertos chocaban contra las canoas y los gallineros enteros navegaban como arcas macabras. A la tercera noche, sin embargo, el olor cambió. No era solo putrefacción animal, había un matiz acre, casi metálico, que se pegaba a la garganta como si uno masticara monedas. Algunos lo atribuyeron a un tanque de combustible reventado río arriba, pero ninguno de nosotros halló restos de diésel ni iridiscencia en el agua. Mi turno de guardia empezaba a las 2 de la mañana. La luna, derramada sobre la planicie anegada, parecía reflejada en un espejo roto, la superficie estaba tensa y quieta, pero repleta de fragmentos brillantes que se movían perezosos. Era difícil discernir dónde terminaba el cielo y comenzaba el pantano. Caminé los 130 metros que separaban el puesto de radio del perímetro iluminado por las torres portátiles y noté una zona donde el espejo se ondulaba, rompiendo el reflejo. Juraría que algo enorme había salido a flote y vuelto a hundirse. Saqué la linterna, pero el haz se perdió en una sopa marrón de hojas y ramas. No quise alertar al resto. Habíamos pasado el día rescatando a una anciana que no soltaba la jaula de su loro y la moral ya estaba frágil. Aún así, la inquietud me pinchaba a cada paso. Llegué hasta un almendro gigantesco sumergido hasta medio fuste, sus raíces serpenteaban bajo el agua como una medusa. Apunté la luz y ahí, en la penumbra, vi al tronco estremecerse. Fue apenas un golpe seco, un estremecimiento que desparramó ondas concéntricas hasta mis botas. Al principio pensé que el almendro había cedido por la corriente, pero aquel lugar no tenía corriente, era una laguna temporal atrapada entre anillos de barro. Me obligué a respirar hondo y conté los segundos, 1, 2, 3. El tronco volvió a temblar y se desplazó un palmo, igual que un torso obrando un paso torpe. No había raíces arrancadas, no había chapoteo de un árbol cayendo, solo un deslizamiento lento, casi calculado. Retrocede, me dijo un instinto atávico, pero me quedé clavado. Entendí entonces que no estaba solo. Bajo la linterna brotó algo que no supe nombrar, una raíz emergió del agua, pero su textura era distinta, oscura, correosa, cubierta de vellosidades blancas que parecían respiraderos marinos. Se arqueó fuera del fango como el cuello de un cisne monstruoso, chorreando limo, y se posó sobre el cadáver hinchado de un caballo que flotaba cerca. Con delicadeza perversa, aquella raíz se abrió en varias ramificaciones más delgadas y empezó a rasgar la piel del animal. No hubo sonido, solo la piel cediendo como papel mojado. Un hilo denso y rojizo se difundió entre las estelas. Sentí un vértigo brutal. El estómago dio un vuelco que me hizo buscar apoyo en el fusil. Mi linterna tembló y el cono de luz bailó sobre la escena. Cuando la claridad regresó, la masa amorfa se escurría de nuevo bajo la superficie, arrastrando consigo el caballo despedazado. El almendro avanzó otro paso. Esta vez miré con detenimiento y descubrí que el tronco se partía en su base, no en astillas, sino en cartílagos que se curvaban para impulsarlo, como si la madera se hubiera vuelto tejido vivo. Era un ente híbrido que burlaba cuanto sabía de botánica y zoología. El terror me paralizó. No sé cuánto tiempo estuve allí. Un chasquido detrás de mí me sacudió del trance, era el sargento Armenta, que venía a relevarme.
Su linterna cortó justo a tiempo para ver el tronco erguirse 1 metro más allá, poner un pie invisible y girar hacia nosotros. No hubo gritos, ni siquiera exclamaciones, solo un crujido húmedo que resonó como huesos rotos. Retrocedimos hasta la zanja de sacos de arena. Yo tartamudeaba algo sobre raíces carnívoras, pero mi voz sonaba lejana. Armenta me ordenó calma, sin darse cuenta de que también temblaba. Al amanecer, la laguna olía a hierro viejo. Fuimos 5 soldados a inspeccionar el punto, armados como si fuéramos a un enfrentamiento real. Donde recordaba el almendro había solo un hueco redondo, igual a una madriguera gigante, con remolinos oscuros que subían desde el fondo. Por todas partes flotaban mechones del pelaje del caballo, como si alguien los hubiera peinado y soltado al viento. No existía ya tronco ni ramas, el paisaje se veía, en palabras de uno de los compañeros, cirugía sin rastro. El capitán ordenó tapiar la zona con tablones cruzados y prohibió cualquier incursión nocturna sin 2 tiras luminosas de guía. No comentó mi informe sobre el árbol. Parecía decidido a creer que un deslave arrancó el almendro y que los restos del caballo eran simple carroña. Tal vez necesitaba esa versión para no desmoronarse el mismo. La noche siguiente la oscuridad llegó más temprano. Las torres de iluminación titilaron y cayeron en un punto muerto que ningún técnico pudo explicar. Solo contábamos con las lamparillas químicas colgadas de las carpas. Me ofrecía patrullar el perímetro interior, lejos del agua, pero el capitán me asignó la terraza fangosa que bordeaba la laguna. Llevaba 10 minutos recorriendo el sendero cuando el suelo vibró, un temblor blanduzco, como si caminara sobre la piel de un tambor. En el horizonte embarrado apareció una figura nueva, otro árbol que ninguno había visto durante el día. Al enfocarlo entendí por qué había pasado desapercibido, todavía conservaba hojas marchitas pegadas al tronco, dándole un aspecto tradicional, hasta que uno percibía el latido sordo que recorría su corteza. El viento trajo un gemido, no era aire entre ramas, era un lamento acuoso que parecía brotar de 1000 gargantas. Vi ondular el barro y levantarse decenas de raíces cercenadas que reptaban como culebras, arrastrándose hacia las carpas. Cada tendón de madera exudaba baba marrón y dejaba surcos humeantes en la arcilla. Por el radio estallaron voces pidiendo refuerzos, luego un silencio roto por un zumbido eléctrico, las baterías de los equipos fallaron de manera simultánea. Me quedé con el fusil apuntando a nada, sabiendo que las balas eran inútiles frente a aquello. La única opción era el fuego, pero todo estaba empapado. Entonces comprendí la lógica del horror, el agua nos encajonaba y esas criaturas, o lo que fueran, usaban el terreno como un vivario. Los cadáveres hinchados eran su alimento, los vivos, simples reservas. No huían de la luz ni del ruido, porque jamás habían temido al hombre. Éramos tan nuevos allí como un trozo de madera a la deriva. El instinto de supervivencia me golpeó con fuerza. Corrí hacia la bodega de suministros, sabiendo que almacenábamos combustible para las motobombas. Llegué cuando las raíces lamían ya la lona exterior, dejando marcas negras que se abrían como quemaduras químicas. Abrí un bidón, lo volqué sobre la entrada y rocié mi uniforme hasta las botas. Saqué la bengala del chaleco y la encendí. El fuego rugió en una llamarada azulada. El diésel ardió sobre el fango creando un anillo iridiscente. Las raíces soltaron un chillido, un coro agudo que me taladró los oídos. Pude verlas retorcerse, crispándose como nervios expuestos. El árbol más cercano se estremeció y retrocedió 1 metro, su corteza resumando resina que chisporroteaba al tocar las llamas. No pretendía vencerlas, solo abrir un corredor de escape hacia los vehículos anfibios. Con la cara ardiendo por el calor y el humo, corrí hasta el Hammer convertido en ambulancia, salté dentro y accioné el claxon sin parar. Uno a uno mis compañeros emergieron de las sombras, algunos cubiertos de lodo hasta el pecho, otros arrastrando heridos que goteaban sangre y algo más espeso que exudaba quemaduras. No hubo retirada ordenada, solo un éxodo frenético hacia el terraplén que conectaba con la carretera federal. El capitán fue el último en subir. Al alejarnos, vi por el espejo retrovisor cómo la laguna hervía en círculos concéntricos, escupiendo troncos y masas informes que se hundían por instantes para surgir luego en otra posición, como si el agua fuera un único organismo respirando.
El fuego se apagó en segundos, sofocado por la humedad, y la negrura recuperó su dominio. Presenté un reporte detallado en el cuartel de Villahermosa. El documento hablaba de material biológico no identificado, de riesgo sanitario elevado y de ausencia de continuidad hidráulica que explique la movilidad observada. Ningún perito lo firmó. Se declaró zona de exclusión por riesgo químico, y los lugareños fueron reasentados sin explicarles por qué jamás podrían volver a sus parcelas. Yo mismo fui reubicado en Sonora y sometido a evaluaciones psicológicas cada 6 meses. Nadie descartó estrés postraumático, nadie confirmó mi cordura. Pero cada vez que cierro los ojos, escucho ese quejido de madera viva y siento la arcilla latir bajo mis botas. He aprendido a vivir con el recuerdo, aunque dormir ya no es un acto de descanso sino una guardia perpetua. A veces sueño que camino sobre un valle seco y que, donde piso, brotan raíces que me reconocen como parte suya. Entonces despierto y tardo un instante en recordar que aún soy humano, que aún tengo carne. Pero la certeza se erosiona día tras día, como un tronco sumergido que pierde corteza hasta revelar lo que late debajo. Tal vez, en el fondo, todos somos un árbol esperando la próxima crecida para soltarnos y devorar lo que flota a nuestro alrededor. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.